Para fortuna y júbilo de la humanidad, el maestro Arqueles Vela nació el 2 de diciembre de 1899. Él solo vivió 77, pero esos 77 fueron de gran fortuna para la literatura, para el arte, para el magisterio y para el periodismo. Él me contaba como anécdota personal: mira, José Armando, mi papá era ingeniero, entonces lo mandaban de un lugar a otro. Por ello, mi hermano David, que fue otro gran periodista, abogado e intelectual guatemalteco, su hermano David, nació en Guatemala y a mí me tocó nacer en Tapachula. Sea como fuere, el maestro dedicó su vida, su obra y su integridad a México. Fue un verdadero intelectual de la mexicanidad. Y le tocó el privilegio, en el año de 1921, de ser el primer adherente a la tesis vanguardista que había inaugurado Manuel Maples Arce. Precisamente el 31 de diciembre de 1921, Maples Arce publica el primer comunicado estridentista, donde entre los puntos que va dando para la renovación de la literatura, habla en contra de la literatura del desmayo, del deliquio, de las telas finísimas, de las damas y de tantas otras cosas que ya la literatura del siglo industrial no quería seguir. Fue por ello que localizamos ya al maestro Arqueles en el año de 1921 como redactor del Universal Ilustrado, pero antes lo vamos a tener en el puerto de Veracruz en 1919, cuando él escribe El Sendero Gris y otros poemas inútiles, todavía con una influencia muy marcada de el modernismo. Todavía las ligas estaban ahí y no había podido deshacerse de ese influjo que no deja de ser bellísimo, pero al que no siguió porque él era un verdadero innovador. Nos contaba también, cuando teníamos pequeñas peñas o reuniones casi familiares, estudió en el Liceo Landa en Guatemala, con sacerdotes y con padres de la Orden de los Jesuitas. Su madre se llamaba Matilde Salvatierra y su padre David Vela como su hermano mayor. De 1921 a 1925, el maestro desarrolla y cultiva el estridentismo. Ahí están las fotografías, están las secuencias donde se encuentra con Lista Arzubide, con Salvador Gallardo, con Alba de la Canal y desde luego con Maples Arce. En el año de 1925, el maestro decide irse a Europa. Ese viaje lo realiza en barco. Recordemos que por esas fechas todavía no había viajes en avión. Se realizaban aquellos viajes en grandes embarcaciones que surcaban el Atlántico, y así fue como llega a las costas europeas para quedarse por allá alrededor de 9 años, más o menos de 1925, 8 años a 1933, que regresa a México. Esos periplos europeos los desarrolla en España, en primer lugar, donde conoce a la élite de la literatura española. Por ejemplo, nos platicaba que con don Ramón del Valle Inclán, el gran dramaturgo y escritor español, iban a las obras de teatro y cuando estaban mal comenzaban a gritar: ¡Ea, ea, ea! Esto es un mamarracho. Y todos los seguidores de Valle Inclán se salían con él a la banqueta más cercana del teatro a tomar café. De España se va a Francia porque, estando en España como corresponsal del Universal Ilustrado, le quitan el empleo y entonces se va como bohemio a Francia y allá conoce a gente también acreditada, muy especial, como es el caso de Edgar Varèse, el creador del futurismo en música. Varèse quería que un poema de Arqueles se convirtiera en música, es decir, hacerle música a un poema. Pues Arqueles tenía 25 años, se ruborizó y sintió que era mucho para él, y yo creo que aquello hubiera sido algo muy encomiable y muy bello. La esposa de Varèse los invitaba a tomar té a las 5 de la tarde en París, y el maestro me contaba, decía que llegaba con tanta hambre a las reuniones con Varèse que la señora le decía: Arqueles, ¿usted con qué toma el té? Y el maestro le contestaba: señora linda, yo tomo el té con un bistec. En Francia entrevistó a figuras muy importantes de la cultura, y esto se consigna en una obra póstuma del maestro que editó la maestra Hortensia, su esposa Hortensia Rodríguez Pujol, y que se llama Sincrónicas Literarias. De Francia el maestro se fue a Alemania. Tenía él el deseo de aprender el alemán e iba a un mismo café todos los días, y un intelectual alemán le dijo: oiga, usted lo veo todos los días aquí,
¿qué está haciendo? Pues estoy tratando de aprender el alemán. ¿Qué plazo tiene para aprenderlo? Y el maestro le dijo, 6 meses. Le contestó el intelectual, en 6 meses no va usted a poder aprender el idioma alemán. Esto lo desconsoló de alguna manera. De ahí se fue a las costas de Italia. Y por allá en Capri conoció al gran literato de la Revolución Soviética, que fue Máximo Gorki. Pero me contaba el maestro que Gorki era muy malhumorado. El maestro y Ángel Salas, su gran amigo, hacían parodias de la obra de Rubén Darío. Y Gorki, que curiosamente conocía el español, se molestó mucho y les dijo, no es posible que hagan chunga de la obra de Rubén Darío. De Italia, curiosamente, se fue a Austria, estuvo en Viena, la capital maravillosa de la música. Y de Austria, de Viena, pasó a Polonia, en donde fue representante de unos bailarines polacos. Él manejaba la cuestión económica y la cuestión de la puesta en escena de estos bailarines muy especiales que lo llevaron con él a la Unión Soviética. Muy poco después de que muriera Lenin y de que llegara al poder Joseph Stalin, cuando comenzaron las purgas en la Unión Soviética, conoció de vista y oyó algún discurso público de León Trotsky antes de que tuviera que salir despavorido de la Unión Soviética perseguido por Stalin. Y me decía que en la Unión Soviética todo eran colas e hileras hasta para comer. La vida era muy difícil porque la Unión Soviética, como modelo socialista, se estaba enfrentando al modelo capital. De la Unión Soviética regresó a Francia, estuvo de nueva cuenta en París, donde ya tenía algunos conocidos muy importantes y donde tuvo la oportunidad de trabajar en labores increíblemente contrastadas con su modo de ser, labores gracias a las cuales juntó el dinero necesario para regresar a Madrid. En Madrid, me contaba, trató a los hermanos Machado. Me decía, Manuel era todo vivacidad, todo gracia, todo esplendor, se subía a las mesas a bailar. Y en cambio, Antonio era introvertido, era introspectivo, se comunicaba poco con la gente y sin embargo su poesía es verdaderamente elogiosa. Es quizá el poeta del 98 más destacado y más elocuente. Allá en España, el maestro también juntó su dinero suficiente para que después de 8 o 9 años de estancia en Europa, poder regresar a su amadísimo México, a donde arribó en el año de 1933. De inmediato se presentó ya no a los periódicos, esto es lo más curioso de la vida de Arqueles Vela, sino a la Secretaría de Educación Pública, porque le nació la vena magisterial y entonces se fue a ver al connotadísimo abogado y secretario de Educación Pública, Narciso Bassols, que le extendió su primer nombramiento de profesor de títeres y teatro, que realizó con Germán Cueto y con Hermilo Abreu Gómez. Al año siguiente, en el 34, grabó para Radioeducación con el gran escritor, autor de Al filo del agua, Agustín Yáñez. De esas grabaciones quedan algunos vestigios realizados en la Fonoteca Nacional. Es así como el maestro Arqueles ingresa a sus labores como maestro a través del teatro y de los títeres. Funda prontamente las primeras escuelas nocturnas para trabajadores, a las que asistían los jóvenes analfabetas que querían formarse en la cultura mexicana, que laboraban durante todo el día y que por la noche iban a estudiar a esas secundarias. Arqueles continuó con su cátedra, enseñaba literatura española, literatura mexicana e iberoamericana. Fue cuando comenzó a escribir una cantidad muy considerable de libros que desgraciadamente no se han reeditado. En 1936, con destacadísimas personalidades educativas como don Rafael Ramírez, Celerino Cano, Modesto Sánchez, Enrique Beltrán, por citar solo algunos, fundan la Escuela Normal Superior, que en ese origen recibía el nombre de Instituto de Preparación para Profesores de Secundaria. Desde luego, él, con su carácter de profesor de literatura que ya había instituido en la Escuela Nacional Preparatoria, por lo que obtiene de la Secretaría de Educación Pública el título ex oficio de maestro en literatura. Es la etapa en la que se desarrolla la escuela sin tener plantel propio,
hasta que en 1946 otro íntimo amigo del maestro Arqueles, don Jaime Torres Bodet, le sugiere al presidente Ávila Camacho que un terreno que había pertenecido a un convento de monjas sea convertido en los primeros edificios para la Normal Superior, que comprendieron lo que después sería la escuela secundaria anexa del lado de Ribera de San Cosme y la Normal Superior del lado de Fresno número 15. A esa inauguración concurrió don Manuel Ávila Camacho con su esposa y don Jaime también con su esposa, y se realizó el 26 de noviembre de 1946. Ya era el maestro orientador de literatura y ya estaba en el ánimo de los normalistas la creación de la secundaria anexa, que fue producto de un movimiento político realizado en 1954, cuando tuvieron que quitar de la dirección de la escuela a un director que la llevaba bien, pero que no cumplía con lo que los alumnos deseaban para nuestra institución. Fue así como la idea de la secundaria anexa cuajó, y en 1955 la anexa comienza a funcionar con un triunvirato encabezado por Luis Herrera y Montes, Modesto Sánchez y Agustín Cuecánovas. En el año de 1957 llega a la dirección de la secundaria anexa el maestro Arqueles, con enorme entusiasmo por los grupos teatrales, por la literatura, por la música, por todo el arte que a él verdaderamente lo entusiasmaba y lo colmaba. Por recomendación de mi queridísimo maestro Luis Fernando Amaya Carabeo, que fuera director de la escuela de 1948 a 1952, el maestro Ricardo Salgado Corral fue director en ese ínterin entre el triunvirato que mencioné y el maestro Arqueles, es decir, en 1956. Ricardo Salgado Corral fue un literato muy destacado, era chihuahuense como el maestro Amaya. Arqueles Vela fue director de la anexa de 1957 a 1966. Al final del año de 66, el maestro Arquímedes Caballero, que a la sazón era director de la escuela, le dejó el encargo importantísimo de dirigir a la Escuela Normal Superior de México. El profesor Arqueles Vela fue director de nuestra escuela de 1966 a 1976. Y en ese periodo precisamente se crea el turno matutino de nuestra institución, que había sido aprobado por la Secretaría de Educación Pública para becarios de los estados de la República, seleccionados por la Secretaría de Educación y el sindicato. Después de una huelga logramos que el turno se transformara en un turno igual al vespertino para profesores mexicanos que laboraban durante la tarde y que querían estudiar por la mañana. El turno comenzó sus actividades y sus clases el 15 de enero de 1973. Los avatares, los enemigos del maestro Arqueles, entre ellos quienes promovieron la reforma educativa de Echeverría y Bravo Aguja, se lanzaron denodadamente contra el maestro hasta agotarle la salud. Fue en 1976 cuando nos destituyeron al maestro Arqueles Vela como director de la escuela. Esto fue un golpazo definitivo, un verdadero mazazo para el maestro Arqueles, porque como él decía, él era el sobreviviente de la enorme generación que he mencionado. Él nunca pensó que lo iban a destituir de esa manera. Ya padecía un cáncer hepático que no se le había desarrollado por fortuna, porque de joven le habían colocado una malla en el hígado. En el año de 77 su salud se quebrantó definitivamente. Formamos los jóvenes maestros entonces de la Normal Superior el Grupo Gamma, que se originó como Grupo de Actualización Matemática y que después, para que ingresáramos los que constituíamos las diferentes especialidades, se convirtió en Grupo de Actualización Magisterial. Ese grupo creó la editorial Gamma, y en esa editorial Gamma publicó la primera novela del estridentismo, que había sido escrita por Arqueles Vela en Europa en 1927. 50 años tardó esa primera novela del estridentismo para ser editada. Para mí es inolvidable que en aquellas épocas los libros se hacían en galeras, es decir, se hacían cajas de madera con letras de plomo, y le llevamos las galeras del intransferible a su lecho de muerte, un lecho realmente franciscano. Estaba ya en cama, ya no podía levantarse. Tomó el libro, las galeras, entre sus brazos y lo acurrucó como si tuviera con él
un nuevo niño, nacido curiosamente no después de 9 meses, sino después de 50 años. El cáncer fue ya irreversible y la madrugada del 25 de septiembre de 1977, el maestro Arqueles desencarnó. Que el maestro era un enamorado verdadero de las artes, que conoció a Edgar Varèse en Francia, que fue el creador del futurismo en música, y que Varèse quería convertir un poema del maestro, y también nos enseñó a movernos en un escenario para declamar, para figurar como verdaderos actores de la vida, porque él decía que no había teatro más completo que el teatro de la vida. En la obra original del maestro, La señorita etcétera, se publicó en 1922 gracias al grupo de los estridentistas. Cuando él se encontraba en Europa ya, como lo mencioné desde 1925, en la revista Horizonte del mismo grupo de los estridentistas se publicó El Café de Nadie, que de hecho es el momento en que se conocieron Manuel Maples Arce y el mismo Arqueles Vela, pero ya es totalmente estridentista el texto, es surrealista, porque es un café que no es de nadie, nadie cobra, nadie atiende a las mesas, no hay público, esto es lo más fabuloso. Y sin embargo el maestro está actuando y está realizando el encuentro entre los dos poetas excelsos del estridentismo. Tiempo después escribió otras obras bellísimas como La Golanda, que es un antecedente del realismo mágico de García Márquez y de Carlos Fuentes, y algunas obras también de carácter literario muy interesantes que le publicó Porrúa en la colección Sepan Cuántos: El modernismo, la teoría literaria y el análisis de la expresión literaria. El tiempo en toda cosa puede tanto, que aún la fama por él inmortal muere. No hay cosa tal que el tiempo, si la hiere, no le deje señal de algún quebranto. En Jaén, donde resido, vive don Lope de Sosa, y direte, Inés, la cosa más extraña de él que has oído. Tenía este caballero un criado portugués, pero cenemos, Inés, si te parece primero. Ojos claros, serenos, si de un dulce mirar sois alabados, ¿por qué si me miráis, miráis airados? Ojos claros, serenos, si queréis mirar, miradme al menos. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mucho que culpáis. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse, de sol y grana volar, bajo el cielo azul temblar, súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Mi juventud, 20 años en tierras de Castilla. Mi historia, algunos casos que recordar no quiero. Era llena de gracia como el Ave María. Quien la vio no la pudo ya jamás olvidar. Y a la fuente de gracia de donde provenía, se volvió como gota que vuelve a la mar. Gobierno de México.